La separación no existe en toda la creación. Esto solo puede significar que no estoy separado de donde ustedes están, y que donde ustedes están no tiene nada que ver con la localización del cuerpo que han aprendido a llamar suyo. En realidad son espíritu puro. En realidad son como yo soy. En realidad aquello que eres habita a lo largo de todas las dimensiones de conciencia. En realidad aquello que eres no ha probado jamás la separación de Dios. Existe un aspecto de ustedes que ha elegido percibirse a sí mismo como identificado con el cuerpo físico en este mundo tridimensional que llamas espacio y tiempo. Esto forma parte de la experiencia que has creado y que por tanto has convocado hacia tu yo, hacia vuestro yo, hacia vosotros mismos. Pero cuando hablo de este yo con mayúscula, no hablo del yo con minúscula, que es el sueño del cuerpo, del yo que es aquello con lo que se han identificado a ustedes mismos, sino más bien del ser con mayúscula, del yo con mayúscula, que trasciende toda limitación y existe en todas las dimensiones. En ningún momento están aprisionados en el cuerpo. En ningún momento, ninguno, están limitados a esta apariencia que han llegado a creer que son ustedes, y sin importar lo profundo que sea el dolor o lo incuestionable que les ha parecido eso que llaman sentido común, ya les he dicho que estoy aquí, soy este cuerpo, este momento está sucediendo, esto es todo lo que hay. A pesar de todo esto, la verdad no se ha visto afectada. No eres la mera apariencia del cuerpo-mente que has llamado yo mismo. La vía de la transformación, la manera de transformaros, radica en exactamente la misma cosa en la que radican todos sus sueños. La decisión de su compromiso, elegir aquello con lo que quieren estar comprometidos. Porque no puedes soñar un sueño, es decir, no puedes crear una experiencia en el campo de la conciencia, si no están al 100% comprometidos con ella. Puede parecer que este no es el caso, pero les aseguro que sí. Esto significa que en cada momento de su experiencia vivida, aquello de lo que eres consciente no está causado en absoluto por nada que esté fuera de ti. Por ejemplo, a medida que estamos grabando estas palabras que vibran como pensamientos a través de un cuerpo físico que han llegado a asociar con aquel que llaman John, a medida que ocurre este proceso, hay algunas personas presentes que ahora escuchan las vibraciones creadas por la resonancia de esos pensamientos a través de la mente y luego del cerebro y luego de las cuerdas vocales de un cuerpo físico, y ello crea un patrón de sonido que resuena en los oídos de esas otras ciertas formas físicas distintas. Bien, tengan por seguro que aunque esas otras personas, aunque esos campos de conciencia que están escuchando estas palabras, incluso cuando son grabadas por primera vez, aunque ellos se restrinjan a sí mismos a ser solo ese cuerpo que recibe ciertas frecuencias de vibración que tocan sus oídos y que crean un cierto estímulo neurológico en el cerebro y traducen esa vibración a ciertas palabras de vuestro idioma, esa experiencia no está provocada por nada que esté fuera de ellos mismos. Ellos son igualmente libres en este mismo instante, igual que vosotros,
allí donde estéis leyendo o escuchando estas palabras. Son infinitamente libres de experimentar esta transmisión de vibración de una manera completamente diferente, más allá de vuestro idioma. Son libres de percibirse a sí mismos desde los ámbitos del espíritu puro. Son libres de verme y de ver a aquellos que se unen en esta transmisión de la frecuencia que crea la vibración a través de la forma física, igual que ustedes. Por lo tanto, como un simple ejercicio para todos, tomen un momento y arrojen esta simple piedrita dentro de vuestra conciencia. No soy lo que he percibido que soy. Soy ilimitado, espíritu puro, y no hay nada que no esté a mi alcance. Por tanto, en este mismo instante, elijo abrir el acceso a otras dimensiones de experiencia, de modo que pueda convocar este instante hacia mí, pero de una manera diferente. Y a medida que pronuncias estas palabras, advierte qué imágenes comienzan a llegar a tu campo de discernimiento. A medida que se imaginan, quizá, a ustedes mismos siendo mucho más que solo el cuerpo, habitando en dimensiones mucho mayores que la física. Ven imágenes fugaces de otros seres, colores de luz, sutiles sentimientos de los que quizás antes no eran conscientes, mientras se enfocaban en la traducción en palabras de las vibraciones. ¿Qué notan que se desplaza flotando a través del campo de vuestro discernimiento? Presten atención a ello, pues si lo imaginan, entonces lo tienen, lo están experimentando. Eren el campo de conciencia teniendo esta experiencia ahora. Ustedes crean la capacidad, deciden lo que entrará en el campo de su discernimiento y cómo lo experimentarán. Queridos amigos, aprendan a mirar entre bambalinas, aprendan a sentir más allá del cuerpo, aprendan a permitirse el discernimiento de lo que asoma por este metafórico rabillo del ojo, es decir, por las fronteras, los bordes exteriores de vuestro campo de discernimiento. Lleguen a constatar que la experiencia con la que están más familiarizados, es decir, la de ser un cuerpo-mente que escucha vibraciones de sonido, que las traduce a un idioma y que por tanto percibe que está teniendo una conversación con un ser que resulta que es otro cuerpo en el espacio, quizás sentado a 3 metros, o cuyas palabras han sido registradas en un libro o en un disco. Reconozcan que, en torno a las fronteras de eso, hay algo mucho más vasto, hay algo que puede ser cultivado y que les permite estar consciente en unos niveles mucho más refinados. Finalmente llegarán a ser capaces de percibir esas dimensiones de energía con sus ojos abiertos al mirar a otro cuerpo-mente que esté actualmente teniendo la experiencia de hacer vibrar pensamientos a través de sí mismo dirigidos hacia ti, lo que ustedes llamarían conversación. Verán a ese otro ser no como un cuerpo, sino como un campo de luz. Verán colores, sentirán vibraciones, y esos colores y vibraciones les dirán mucho más de lo que las palabras podrían decirles jamás. El resultado es, desde luego, que ya no van a ser engañados tan a menudo y seducidos por las palabras, como ha sucedido en el pasado. Practiquen este pequeño ejercicio, tan a menudo como quieran, en todas y en cada una de las circunstancias que quieran. No es difícil. Simplemente usen el campo de su conciencia para decidir ser conscientes de lo que hay en torno a los bordes de la experiencia tridimensional que están teniendo. Por ejemplo,
Cuando se acerquen a la luz roja de un semáforo y se pongan delante, al lado de otro automóvil que tiene otro conductor dentro, si curiosean con vuestros ojos físicos y se restringen a ustedes mismos en su mirada, verán solo un auto con otro cuerpo dentro, sentado al volante, es decir, algo muy similar a lo que vuestro cuerpo está haciendo. ¿Qué tal si te permites jugar al mirar a ese ser diciéndote a ti mismo esto en la mente? Esta es solo una reducida expresión de ese ser. Me pregunto qué estará ocurriendo en los bordes. Podrías verte sorprendido cuando de repente te viniera un pensamiento a la conciencia. Ese pensamiento, ¿ves?, no es precisamente tuyo. Bien podría ser que fuera el pensamiento de la persona que está en ese auto diciendo: oh, Dios mío, ¿por qué no planché esa camisa a mi marido esta mañana? Oh, ¿se va a enfadar tanto? ¿Cuántas veces has tenido pensamientos como ese en tu mente y los has descartado como imaginación? Lo que aquí estamos sugiriendo es que utilices los momentos más corrientes de tu día a día para darte cuenta de tu propio ser, de tu propio y naturalmente expandido yo con mayúscula, sin límites. No hay nada oculto en ningún momento, y en cualquier instante tienes pleno acceso a la totalidad de otra alma. ¿Te parece esto una invasión de la privacidad? No existe tal cosa. La privacidad es importante solo para quienes creen que están desconectados y separados, y quizás tienen algo que ocultar, pero en realidad nada está oculto. Y a medida que vayas llegando a confiar cada vez más en que la naturaleza profunda de tu propio ser es perfecta sabiduría, perfecta compasión y perfecto amor, empezarás a liberar todo ese miedo con el que has rodeado las extraordinarias habilidades que ya posees. Descubrirás que puedes confiar en tu ilimitado espíritu, y cuando estés sentado en tu auto mirando a aquel que está detrás de un volante en el auto de al lado, y te relajes y te permitas mirar a ver qué hay en los bordes a medida que esas percepciones llegan a tu conciencia, constatarás que esto significa que las mentes no están separadas entre sí. Y si las mentes de esos seres están tocando la tuya, entonces la tuya está sintiendo la suya y eres libre de enviarles amor. Eres libre de notar lo que estás recogiendo de otro. Y sin abrir la boca física puedes enviarles la respuesta de sabiduría que estén buscando. Imagina que eres capaz de notar las ondas de pensamiento de quienes te rodean cuando estás en tu tienda, empujando tu carrito de metal por los pasillos para llenarlo de cajas de lo que parece ser comida fresca. Comienzas a captar lo que está ocurriendo en sus dramas, sus historias, sus vidas, y eres realmente capaz de comunicarles, telepáticamente, las respuestas a sus dilemas. ¿No supondría eso un mayor grado de libertad que el acostumbrado? ¿Ves? Para la vía de la transformación es absolutamente necesario que te comprometas a vivir de un modo diferente. ¿Acaso la transformación no es un cambio en el status quo? ¿Cómo vas a experimentar una transformación si no utilizas el tiempo para pensar y ser de forma diferente? Implorarle a Dios no lo va a conseguir. Leer 1.000.000 de libros sagrados tampoco. Una cosa y solo una te llevará hacia la transformación que has buscado. La voluntad de habitar allá donde estés de una forma diferente. Comienza de nuevo con el simple ejercicio de recordarte a ti mismo que, en verdad, eres espíritu, ilimitado, morando en todas las dimensiones, y que todas esas capacidades extraordinarias ya están ahí, son inherentes a tu conciencia. Porque si no fuera así,
¿Eso significaría que Dios crea con desigualdad? No. Dios crea a su amado Hijo, y la filiación está compuesta de iguales en espíritu. La única diferencia en el campo del tiempo es que parece que algunos han accedido a sus capacidades inherentes y las han cultivado más que otros. Tú puedes entonces utilizar ese hecho para percibir a otro como un ser más especial que tú y por tanto usar esa percepción para demostrarte que no vales lo suficiente, que eres pequeño o débil. Quizás algún día, si tan solo pudieras vivir tus siguientes 100 vidas siendo una buena persona, quizás entonces esas capacidades podrían mostrarse espontáneamente en ti. Pero no hay accidentes, y nada de lo que ves que se hace manifiesto en la vida de cualquier otro ha ocurrido por accidente. Todo lo que ves es intencional, todo. Por tanto, quizás dirías esto al contemplar a mi querido hermano o al cuerpo que le has asignado. Oh cielos, él puede hablar con Yeshua, pero yo nunca podría hacer eso. Deja de mentirte a ti mismo. Antes bien, date cuenta de que si esta capacidad se está manifestando en tu campo de discernimiento, es porque tú la has convocado hacia ti mismo, como un recordatorio de lo que ya es algo inherente en ti. Si otra persona pone su mano sobre la frente de alguien enfermo y éste se levanta sin que la enfermedad siga presente, recuerda que tú has convocado esa experiencia dentro del campo de tu conciencia, a través de ese querido hermano o hermana, y para recordarte a ti la verdad de tu ser. Y si te sientes atraído por la idea de ser un sanador, entonces deja todo lo demás y comienza a sanar. Al entrar en este año de transformación, descubrirás que comenzamos a hablarte más directamente a ti, en el sentido de que no nos andamos con rodeos, no apaciguamos tu resistencia, tus miedos, no te acariciamos para consolarte por los dramas que te has creado y que han parecido separarte de la verdad, de tu naturaleza divina. Estamos enviando una llamada. Es la llamada a que resurjas y asumas una responsabilidad completa por todo lo que ves, piensas y eliges. Y ten por seguro que si escuchas esta llamada, es porque una parte más profunda de ti la ha convocado como un modo por el cual recordar que esas cosas ya están dentro de ti. La vía de la transformación es la manera de asumir responsabilidad por el tiempo, por todos y cada uno de los momentos. Porque el tiempo no es una prisión para ti, es lo que fluye a partir de tu misma conciencia, y no existirá jamás un lugar o un momento, nunca, ni lugar ni tiempo, que sea más propicio que aquel en que tú estás y que el tiempo que es ahora. No hay nadie aquí que no tenga privilegios. No hay nadie que esté pasando por una etapa de su vida donde se vea impedido de regar, cultivar y sacar adelante el fruto que se aloja dentro de su conciencia ilimitada. No hay nadie que sea una víctima del mundo que ve, pues el mundo que ves realmente no podría suceder en otro lugar que no fuera el campo de tu discernimiento, lo que llamamos conciencia o mente. Los edificios, los automóviles que conduces, los billetes en el banco, nada de esto es real. Son meramente símbolos de la cualidad de la experiencia que has elegido convocar para ti mismo, en tanto que una experiencia transitoria de aprendizaje. Pregúntate, y usa bien el tiempo. ¿Estoy plenamente comprometido a transformar mi discernimiento para dejar atrás el de aquel ser que ha estado durmiendo y percibiéndose a sí mismo como limitado a la dimensión espacio-temporal? ¿O estoy comprometido a escuchar realmente la llamada de mi hermano a que tome mi cruz y le siga? Es decir,
la cruz de la crucifixión, la pesada cruz de madera que has estado llevando que dice, bueno, realmente estoy esforzándome e intentando alcanzar la conciencia crística, pero, o si solo quizás si me librara de mi marido, así podría. O quizás si me fuera a otro sitio, o quizás con alguna técnica que aún no haya encontrado por ahí, disponible en el buffet. Una vez que la encuentre y comience a practicarla, me pondré manos a la obra. Ya estás en el más sagrado de los templos, tu ser, tú mismo, tu yo. Tú vives en el tiempo perfecto para tu transformación. Nada te limita en absoluto, en ningún momento. El poder de la libertad de elegir es la esencia de Cristo, y Él mismo, exactamente el mismísimo poder que has estado utilizando para intentar convencerte a ti mismo de tus limitaciones, es el poder que yo utilicé para vencer a la muerte. No hay ninguna diferencia, excepto un pequeño guiño, una intención, un compromiso, un reconocimiento. Eso es todo. En realidad no hay nada imposible para ti y no hay nada que no esté a tu disposición. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la conciencia que parece crear el bloqueo, el obstáculo ante la presencia del amor? A medida que creas transitoriamente una limitación percibida y que la utilizas como modo de convocar en ti una cierta cualidad de la experiencia, tienes la tendencia a caer en la trampa de identificarte a ti mismo con esas restricciones que has instalado en tu ilimitada libertad para poder tener una experiencia temporal de aprendizaje. Cuando en tu conciencia te identificas con las fronteras, los bordes, las restricciones, las líneas sobre el lienzo que tú libremente has elegido dibujar, entonces creas una prisión. Esa prisión es en realidad algo completamente ilusorio y en realidad tu yo ilimitado sigue experimentando lo que quiera a través de todas las dimensiones de la creación. Tu creencia de que estás definido por las líneas que has dibujado en el campo de tu conciencia, por las piedritas que has arrojado, por las ondas que has creado, la creencia en que eso es únicamente lo que tú eres, crea una restricción, una densidad y un conflicto que tan solo tiene lugar en esa parte de tu ser que se ha extendido a sí misma, como lo haría un rayo de sol desde el sol, hacia lo que llamas dimensión espacio-temporal. Si te sientes constreñido en esta dimensión, no significa que estés constreñido, simplemente significa que un minúsculo rayo de tu luz está teniendo transitoriamente un cierto tipo de experiencia. Y si sigues la pista de ese rayo de luz de vuelta hasta su fuente, encuentras algo más brillante que 10.000 de vuestros soles, algo más vasto que el sol que alumbra vuestro universo físico, algo tan vasto que a partir de ello han surgido multitud de universos. Esa luz de tu alma, el espíritu puro, permanece inmaculada e ilimitada. Ese minúsculo rayo puede hacerse consciente de la totalidad y ese es el proceso de despertar. Este proceso obviamente no cambia nada en absoluto, pues tú comienzas a identificarte no tanto como ese minúsculo rayo que está teniendo una experiencia transitoria, sino con el campo a partir del cual surge el propio poder de experimentar la dimensión espacio-temporal. Imagínate cambiando de identidad de modo que eres el océano del cual surgen una multitud de olas que surgen y surgen continuamente, cada una ligeramente diferente, unas algo mayores que otras, algunas más rápidas, otras con un poco más de espuma sobre ellas. Estas olas tan transitorias, estas olas danzantes, son emitidas por un campo o un océano que no reconoce ni comienzo ni fin, y cuyas distantes costas no pueden ser descubiertas. Eso es tu ser, tu yo,
y no la diminuta ola que tiene un nombre y una historia al haber nacido en un cierto tiempo en una casa o una ciudad determinadas. Definitivamente tu yo nunca es eso que llamas banquero, profesor, canalizador, madre o padre. Ninguna de esas cosas es lo que tú eres. Todo depende de tu decisión de usar el tiempo de un modo tal que te comprometas plenamente a despertar de las estrechas restricciones que has impuesto sobre tu vasto campo de conciencia. Y hazlo por la sola razón de que sería más divertido permitir que este minúsculo rayo continuara en el espacio y el tiempo por un rato, mientras que es consciente de la totalidad de tu ser y realmente opera a partir de ella. ¿Te puedes imaginar viviendo así? ¿Puedes imaginar a tu cuerpo-mente conduciendo su pequeño auto por la carretera, pero que cada vez que se para en un semáforo nota a alguien cerca y... Sí, ves todavía el automóvil, ves aún el cuerpo, pero lo que estás sintiendo, lo que estás conociendo o advirtiendo es que se trata de un campo infinito de conciencia, igual que tú, y que su mente toca a la tuya en todas las dimensiones y que tú eres Cristo y le puedes transmitir sabiduría y amor. Puedes aprender a dirigir las energías, podrías verlas de un cierto color, puedes tocar su campo áurico, puedes enviar sanación a aquellos órganos del cuerpo que puedas notar que están algo más desastrados. Tú puedes ser la encarnación en el espacio y el tiempo de ese yo que es tan vasto, tan grandioso, que está lleno de un poder tan extraordinario que ante eso todo lo que puedes hacer es quizá sonreír, quizá sin que se vea ni que lo noten aquellos que por sí mismos se han identificado inconscientemente con un pequeño, un diminuto pedazo de esa espuma que es parte de la ola y que es parte del océano de su yo. Pero lo que ellos han elegido no influye en tu elección. Escucha muy cuidadosamente otra vez. Lo que otro elige no afecta para nada tu elección, incluso aunque lo parezca. Ni siquiera es exacto decir, oh bien, me siento bajo la influencia de esto y lo otro. Me volví un poco inconsciente. Eso es lo que sucedió. Me rendí. No. En cada momento de tu experiencia, lo que experimentas está viniendo de dentro de ti. No es algo que sea colocado en ti desde una fuente externa a ti mismo. Y en cada momento sigues siendo libre de observar y notar si estás disfrutando allá donde estés, es decir, si tú estás ahí en tu percepción de la vida y reconociendo que tienes el poder de pensar de forma diferente. Oh, es cierto, no estoy en un atasco de tráfico. No existe tal cosa. Todo es perfecto. Solo es un gigantesco tejido entretejido con las experiencias de infinitas almas. Así que mientras esté aquí, en este pequeño auto y en este divertido cuerpecito, voy a ser Cristo y voy a llamar a la puerta de lo que está sucediendo en los bordes de mi discernimiento y voy a sentir los pensamientos de aquel sobre quien elija enfocar mi atención. Y desde la profundidad de mi ser le mandaré amor. Puedo elegir ser la verdad de quien yo soy. La luz roja, los automóviles, todo eso no crea mi experiencia. Mi experiencia está fluyendo desde dentro. Está siendo extendida hacia afuera. Escucha cuidadosamente. Nadie tiene el poder de crear tu experiencia. Nadie tiene el poder de limitar tu experiencia. Y en ningún sitio de las leyes de Dios se ha escrito jamás que debes ajustar tu experiencia a las elecciones de otro. Tienes libertad para escoger ser la encarnación de Cristo. Tú eres quien puede bendecir a la creación. Y eso comienza cuando estás dispuesto a asumir responsabilidad por el sentido en que quieres utilizar el tiempo. En realidad ya lo estás haciendo de todas maneras.
Siempre estás utilizando el tiempo exactamente para lo que tú estás eligiendo utilizarlo. No estás sobreviviendo, no estás tratando de conseguir hacer las cosas que un mundo exterior a ti requiere. Nunca está ocurriendo nada más que tú mismo, siendo consciente de los efectos que tiene el modo en que estás eligiendo usar la conciencia. Eso es todo. Cuando vas en un avión viajando a cierta costa distante, a un lugar del que disfrutas, también estás usando el cuerpo-mente como un instrumento de comunicación entre tú y la tierra, entre tú y otras creaciones que han surgido de otras mentes, ya sea un edificio bonito o una pintura hermosa. Todo lo que jamás puedas estar experimentando es algo que has atraído hacia ti mismo mediante el cuerpo. Es una experiencia. Eso es todo. Eres ese ser ilimitado que en realidad tiene la sartén por el mango. La vía de la transformación requiere que comiences a prestar atención a esos pequeños garabatos que has dibujado en el blanco, ilimitado y perfectamente inmaculado lienzo de la conciencia. Algunos llamarían a esto personalidades o máscaras. Hazte consciente de esos pequeños yoes que has creado. Comienza a preguntarte a ti mismo: ¿qué estoy protegiendo? ¿Por qué vivo continuamente a diario de una manera que ya no me llena? Después de todo, si he estado ahí, si hice aquello, ¿de qué modo podría mirar a esos pequeños yoes, a esas pequeñas gotas de espuma en esta ola transitoria que he hecho nacer? ¿De qué modo podría usarlos de forma diferente? Me pregunto si podría crear uno totalmente nuevecito. ¿Por qué esto es importante? Porque los garabatos que has dibujado, y quizá te digas ahora a ti mismo algo como: bueno, soy fulanita, soy vicepresidenta de un banco, nací en esta o aquella ciudad, mis padres son tal y tal, y sería muy diferente ahora si mi hermana no me hubiera golpeado de esa manera cuando yo era pequeña. Porque esos garabatos que has dibujado, decíamos, en el mismo instante en que te defines a ti mismo con ellos, te restringes dentro de los parámetros que has elegido valorar. Y tú, así de rápido, creas precisamente la experiencia de las vibraciones, que son el efecto de los garabatos. Piensa en esos garabatos, los parámetros del pequeño yo, como el efecto de ciertas piedritas que han sido arrojadas al estanque de tu conciencia. Una vez que dibujas las líneas, surgen ciertos efectos a partir de ellas. ¿Qué ocurre si te decides a crear un yo que se ve a sí mismo como perfectamente ilimitado? Y en vez de decir: bien, tengo que ir a ver a mi hermana, sé que solía pegarme, pero fue como fue, eso es simplemente quien yo soy. En vez de decir eso, te tranquilizas y simplemente dices: sabes, soy un ser perfectamente ilimitado, y creo que voy a crear un yo que sea expresión del amor ilimitado de Cristo. Y voy a ir a ver a este ser humano. Podrías usar su nombre y no llamarla tu hermana. Voy a ir a verle y voy a utilizar el tiempo para emitir tanto amor a ese ser como pueda, y por ninguna otra razón que porque va a hacer algo grande hacerlo. Soy la encarnación de Cristo y esta persona puede que no lo sepa, pero no importa. Puedo disfrutar de ello igualmente. ¿Ves cómo eso puede comenzar a desplazarte más allá de la identificación con una cierta definición de ti mismo, una que realmente te ha encerrado en un parámetro estrecho o en un conjunto de parámetros que solo podían tener ciertos tipos de efectos?
¿Qué tal si fueras a sentarte con esos seres que llamas padres o familia y eligieras deliberadamente contemplarles como seres que tú has convocado en tu campo de discernimiento y que son infinitos y libres en una perfecta igualdad contigo? Y ellos simplemente eligieron recibir tu telegrama cósmico y ponerte en un cierto papel en el espacio y el tiempo para ayudarte a representar lo que tú querías aprender. ¿Comenzaría eso a cambiar la identificación que has hecho de ellos como siendo meramente tus padres o familiares? Pues si les contemplas y dices, son mis padres o son mis familiares, entonces tú te has definido a ti mismo solo como su hijo, por ejemplo. ¿Comienzas a entender la trascendencia de esto? Es muy importante llevar discernimiento a las definiciones que has estado dándote a ti mismo y que has seguido insistiendo en darte día tras día. Es como arrojar la misma piedrita en el mismo río, creando los mismos efectos y nada se transforma. Esto también saca a relucir cierto miedo. ¿Qué sucedería si dejo que se marchen las definiciones que me resultan familiares? Y esta es la respuesta. No sucederá nada, porque en realidad esas definiciones nunca han restringido realmente a tu yo ilimitado. Tu yo nunca se ha visto limitado a la hora de seguir creando y experimentando en todas las dimensiones. El único cambio que puede decirse que ocurriría es que ese diminuto rayo de tu ser que está actualmente danzando a través de la experiencia de ser un cuerpo-mente en el espacio y el tiempo, comenzará a abrir de par en par las puertas y realmente accederá a la conciencia cósmica. Si quieres tener la experiencia de caminar por este planeta como un maestro iluminado, primero entiende el fundamento sobre el que descansa la vía de la transformación, la manera de transformarte. Segundo, lleva conciencia a esas definiciones que has hecho de ti mismo y que se han vuelto inconscientes para ti. Y entonces, redefínete deliberadamente a ti mismo a medida que entras en el campo de cada experiencia que tengas. ¿Tiene esto sentido para ti? Y aquí está el meollo del asunto. Nadie puede tomar esta decisión por ti. Yo nunca he iluminado a nadie, ni tan siquiera les he elevado un centímetro. Simplemente he elegido demostrarme a mí mismo mi falta de límites, y parte de esa experiencia fue afrontar la crucifixión, de modo que pudiera aprender a vencer a la muerte. Esa fue mi elección, mi camino, la experiencia que yo traje a la existencia. Te puedo asegurar que es mucho más grandioso estar en el cuerpo mientras estás plenamente consciente de tu yo cósmico. Y al mismo tiempo debo decirte que está perfectamente bien percibirte a ti mismo como un rayo limitado de conciencia. Sí, de ello se siguen ciertas consecuencias, pero no obstante eres completamente libre de continuar en ese campo de experiencia todo el tiempo que quieras. Imagina que alguien va a nadar en lo que llamas una piscina y que hay ciertos parámetros, ciertas medidas, digamos por ejemplo 20 metros de ancho y 50 de largo. Se trata de un cierto volumen de agua y ese es el campo en el cual nadas. Ese campo de agua es como el campo de tu conciencia. Su forma le viene dada por las fronteras que tú eliges dibujar. Y el mismo ser podría decir, soy demasiado amplio como para nadar en una piscina. Creo que voy a poner al cuerpecito a volar en un avión y llegaré hasta un gran océano para ir a nadar en medio de él, sin limitarme a una caja. La experiencia de ese nadar es muy diferente. Tu conciencia es exactamente de esa manera,
Y todo lo que experimentas, desde el momento en que te despiertas por la mañana hasta el momento de volver a despertarte otra mañana, todo lo que ves, todo lo que experimentas, es el resultado directo de dónde y de cómo has dibujado las líneas en el blanco lienzo de la conciencia. Y en cualquier momento eres libre de borrarlas y dibujarlas de un modo diferente. Nunca digas, por tanto, que has descubierto algo. Más bien aprende a decir que estoy experimentando los efectos de ciertas líneas que he dibujado en el campo infinito de mi ser. Y, ¿sabes? Está perfectamente bien. Es decir, caminando por la lluvia, aprende a disfrutarlo. Desde el espacio sin límites dentro de ti, como un Cristo caminaría sobre esta tierra, y di: elijo sentir la lluvia sobre la piel de mi cuerpo. Siento el escalofrío de la carne estremecida contra el frío. ¡Qué delicia! Soy ilimitado para siempre. Y este momento no me define, no me aprisiona. Soy libre, soy libre. Mañana podría irme a algún clima más templado, donde el sol brille y no haya nubes de lluvia. Y sí, es así. Disfrutaré de los rayos de luz solar sobre mi piel y del sudor sobre la frente. Percibiré cómo se siente a medida que cae, deslizándose como hilitos sobre la piel. No mi piel, sino la piel. Y cuando encuentre un amigo, me recordaré a mí mismo que nuestros campos mentales se encuentran entre sí en muchas dimensiones. ¿Qué voy a elegir yo traer a ese momento? ¿Me veré a mí mismo como un ser limitado a las fronteras de la piel del cuerpo? ¿Le contaré solo mis penas? Mira, mi auto tiene un pinchazo. Y luego mi madre me llamó y está triste porque me olvidé de su cumpleaños. Oh cielos, no sé cómo voy a salir adelante. O bien voy a encontrarme con él en tanto ese ser cósmico ilimitado que soy. ¿Crearé el espacio en el cual consigo disfrutar de irradiar amor hacia ellos? ¿Disfrutaré viendo qué ocurre justo en torno a los bordes de esta experiencia tridimensional que desde luego continúa? Hola Fred, encantado de verte, pero en torno a los bordes, oh Fred, tenías una discusión con tu mujer, déjame hablarte de eso, pero hablarte sin siquiera abrir la boca. Mira, toma aquí algo de amor para ti. Tienes la sabiduría, sabes la respuesta. Se está empezando a formar un pequeño cáncer en el colon. Creo que le enviaré luz. Sí. ¿Cómo está ella y los niños? Oh, muy bien. Luz irradiando hacia el cáncer. Luz irradiando hacia el cáncer. ¿Qué experiencia prefieres? ¿El discernimiento reducido que hay dentro de un par de pequeños garabatos en un lienzo infinito de luz radiante? ¿O bien la luz radiante en sí misma, operando a través de esos muy transitorios y libremente escogidos garabatos denominados cuerpo-mente? La vía de la transformación comienza contigo, decidiendo en qué te quieres comprometer más. Tú eres Cristo, jugando en el mundo, ilimitado, sin restricciones, sin ser víctima de nada. Y lo que surge, surge, y lo que se va, se va. Y ese surgir y ese irse son exactamente lo mismo para ti. El amor viene, el amor es recibido. El amor parece ser retirado. ¿Y qué? Bendices al ser que retira el discernimiento de ti y simplemente te abres a quien sea que venga a tu conciencia. Porque tú decides cómo entrarás en relación con cada momento.
y nunca descubres que algo ahí fuera está bien, es correcto. Simplemente creas la estructura de tu experiencia. Cuando sea que alguien te diga, bueno, me gusta comer carne, me gusta cruda y sangrienta sobre mi plato, mientras que tú solo has estado comiendo frutas y vegetales, no hay motivo para decir nada en absoluto. Solo sonríe y decide que puedes irradiar amor hacia ellos, pero no porque estén haciendo algo mal, y al hacer esto ellos pudieran cambiar, sino porque su decisión no significa nada. Es solo una descripción de cómo están estructurando su experiencia. Si te identificas a ti mismo como vegano, no serás capaz de evitar juzgar a tu hermano o hermana. Y donde mora el juicio, has creado separación, y por un momento pierdes la presencia del amor. Puedes convertirte en alguien lo suficientemente egoísta como para aprender a reconocer verdaderamente que las decisiones de los demás no te influyen y que sus elecciones no dicen nada sobre las tuyas. Tienes libertad para acoger tu experiencia como algo que está siendo totalmente autocreado a partir de la inocencia perfecta, a partir de un perfecto sentido del juego, a partir de la libre utilización del tiempo para generar experiencia. Asume el 100% de responsabilidad por cada decisión. Puedes escribirla en tu diario. No pienso hacer eso. Me hago cargo de lo que digo. Lo decido libremente. No creo que vaya a hacer eso. Así es como son las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y discernir? ¿Y qué pautas podemos observar para practicar mejor el discernimiento? La diferencia entre juicio y discernimiento u observación es una línea muy fina, pero con una gran importancia y un gran impacto en el campo de tu experiencia. Imagina que alguien toma una flauta, se relaja en una perfecta inocencia y confía en el perfecto flautista que hay viviendo dentro de él. Entonces le entrega la flauta totalmente a aquel, y gracias al efecto del oxígeno, el aire que fluye desde el cuerpo atraviesa la boquilla de la flauta y se crea una nota encantadora, una que no sobresalta el sistema nervioso, que no hace que rechinen los nervios a los oídos de nadie, sino una muy dulce. Esta cualidad es como la cualidad del discernimiento, de la observación. Es un calmado reconocimiento de patrones de energía que están desarrollándose transitoriamente, ya sea en tu propio campo de conciencia o en el de otro. No hay condena, no hay percepción de lo correcto o lo incorrecto. Solo hay un calmado reconocimiento de lo que es, notando el sonido que está viniendo de la flauta, observando cómo está afectándote a ti o al otro, y simplemente siendo consciente de ello. El juicio es una nota completamente diferente. Voy a tomar esta flauta, voy a soplar por ella, el sonido saldrá y no me gusta. Este sonido es... Rellena ese espacio en blanco con lo que quieras. Esa es la cualidad del juicio. Para juzgar debes tomar una decisión en la mente en términos de interpretar lo que el sonido es. Y esa interpretación es siempre alguna forma de correcto o incorrecto, de bueno o de malo. Cada vez que estés operando desde el juicio, solo necesitas mirar cuáles son los efectos de esa nota sobre tu propio ser, porque descubrirás que se crea una rigidez incluso en el propio cuerpo. Puede que se te revuelva el estómago,
La respiración puede hacerse más corta, la mente se agita, las cejas, la frente se tensan y se arrugan. Aprietas la mandíbula. Hay algo en ti que no se siente en paz, y ten por seguro que esto siempre sucede debido al juicio. El juicio surge de la perspectiva que adoptas, en la cual has decidido que tú eres el que decide si lo que está siendo percibido es correcto o incorrecto, bueno o malo. El discernimiento consiste en simplemente notar. Sí. Escucho esa nota. Qué interesante. En ese momento de discernimiento podrías preguntarle al Espíritu Santo: bien, parece que está ocurriendo esto ahora mismo. ¿Hay algo que yo pueda decir o hacer y que fuera útil, que sirviera para algo? Si se trata de ti mismo, de algo que estás observando en tu propia conciencia, podrías preguntar al Espíritu Santo: ¿lo que estoy experimentando es útil para mí? ¿O sería más apropiado que lo pudiera dejar marchar? Y simplemente atiendes y recibes la respuesta. Podrías encontrarte a ti mismo diciéndole algo a un amigo: ¿sabes? Veo que esta es tu tercera botella de whisky en los últimos 25 minutos y quizás sería apropiado si me permites que te lleve yo a casa. Eso es muy diferente que decir: Dios mío, ¿qué haces bebiendo whisky todavía? ¿Ves? Se crea una resonancia diferente. El juicio siempre te separa de quien es juzgado o de la cosa que esté siendo juzgada. Y cualquier forma de separación conlleva la pérdida del amor. Y donde el amor se haya perdido de vista para ti, tu paz se verá perturbada y te verás solo. El discernimiento, la observación, no provoca ningún desbarajuste en los nervios. El amor no se pierde de vista. Por el contrario, es más profundo, pues el discernimiento crea unión. Y en la unión tu paz se intensifica y se hace más honda. Y tu compasión también se hace más profunda. Y tu sabiduría se hace más y más efectiva. Siempre de sabios ser astutos como las serpientes. Y una serpiente tiene simplemente esa capacidad de discernir los contornos generales de lo que está realmente ocurriendo en ti mismo y alrededor de ti, no dejándote engatusar por palabras o declaraciones de intenciones, sino notando las vibraciones sutiles de las notas que están siendo tocadas en la conciencia de otro, y fiándose de cómo eso te está afectando a ti, y entonces simplemente pregunta: ¿a qué me comprometo más? ¿A vivir en paz o a vivir una mentira? El discernimiento es como convertirse en un maestro flautista que reconoce exactamente qué notas están surgiendo, las utilidades de todas esas notas. El juicio es como ser un niño impetuoso que no tiene paciencia para convertirse en un maestro y que por tanto juzga las notas como correctas o equivocadas, como útiles o temibles. En el discernimiento no hay miedo, no hay carencia o falta de paz. En el discernimiento simplemente hay sabiduría. En el juicio hay pérdida, sufrimiento, separación y soledad. Aprende entonces, querido amigo, a advertir las cualidades sutiles que distinguen estas dos cosas. Y el ejercicio que te vamos a proponer es el que te permita ser crítico o sentencioso de forma deliberada. Cuando te levantes por la mañana y contemples tu mano antes de vestirte, mírala y di: Dios mío, qué mano más fea. He decidido que esta mano es inútil. Y simplemente advierte cómo te sientes. Entonces mira de nuevo a la mano y di: ¿cómo siento realmente esta mano? Vamos a ver, me sintonizo. Está algo tensa, está algo relajada, está un poco debilucha o cansada. Quiere levantarse y hacer cosas.
Oh, vale. Y de nuevo percibe cómo te sientes dentro. Y a medida que vayas por el día, cuando un amigo se acerque, permítete juzgar las ropas que lleve, al menos en tu propia mente. Oh, qué color más terrible, no me gusta cómo le queda ese color para nada. De nuevo, nota cómo te sientes. ¿Hacer eso te acerca o te separa? ¿Te sientes en paz y expandido o contraído y agitado? Entonces simplemente cambia de opinión, mírale y simplemente siente. Siente la cualidad de la vibración de los colores que estés llevando y emitiendo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo combinan con los demás colores que lleva? Percibe lo que haya en los bordes de tu conciencia. ¿Puedes discernir cómo están afectando esos colores a su estado mental? Pues se trata de los efectos que tiene el modo en que se estaba sintiendo cuando decidió vestirse esa mañana. Juega con ello. Aprende a jugar en esos polos opuestos. Igual que un maestro de flauta aprende lo que es bello, haciéndose consciente de lo que no lo es. Y aprende a colocar la flauta de forma diferente en los labios para poder crear diferentes efectos y observar cómo le suenan. No eres víctima del juicio ni del discernimiento. Puedes cultivarlos y crecer con ellos. Puedes hacerte su maestro. Sobre ello se podría decir mucho más, pero simplemente estén en calma y reconozcan: soy como mi hermano, y por tanto mi mente está unida con la suya y con todos los seres que me aman. Y desde ese estado de conciencia, elijan cómo van a experimentar cada momento. Céntrate en ti mismo y haz varias respiraciones profundas si lo deseas. Y practica el ejercicio de ser simplemente la presencia de Cristo. Cuando pasen los 5 minutos, simplemente recuérdate a ti mismo que lo que siempre es verdad, es siempre verdad. Solo el amor es real. Y lo que es real no puede ser amenazado por lo que realmente no existe. Y has estado existiendo en la irrealidad en todo momento en el que tus percepciones hayan estado fluyendo a partir de algo que no sea totalmente recuerdo de quien tú eres. Cuando notes esto, tómate el tiempo necesario y empléalo constructivamente para regresar a la verdad. Esto no requiere esfuerzo, pues donde hay esfuerzo hay una voluntad separada que cree que existe por sí misma, que cree que es pequeña, impotente y que se percibe impregnada de miedo. El amor no exige esfuerzo, sino solo una pequeña voluntad de permitir que fluya desde lo profundo de tu ser, a través de ti, para poder ser extendido por toda la creación. Solo requiere que despliegues en ti mismo la voluntad necesaria como para poner en práctica un empleo diferente del tiempo. Y esto no quiere decir que tengas que dejar tu trabajo e irte a vivir a algún lugar lejos en la montaña. No creas que haciendo eso irás necesariamente a emplear el tiempo de una forma diferente. Lo que sí se requiere es que comiences por el simple reconocimiento de que no puede haber ningún conjunto de circunstancias que realmente tenga el poder de separarte de Dios, ningún conjunto de circunstancias ni de relaciones. No hay nada en el mundo que tenga el poder de separarte de Dios. Tú eres el único que tiene dominio, soberanía sobre todas las cosas. ¿Y qué quiere decir esta idea de dominio? Significa que tú eres la única fuente del poder que puede decidir cómo vas a ver lo que está a tu alrededor, cómo lo vas a percibir, qué vas a creer,
mayormente sobre ello. Tú eres lo único que tiene el poder de atravesar el velo ilusorio del mundo y ver el corazón o la esencia o la verdad en todo, en una brizna de hierba, en el llanto de un niño, el ladrido de un perro, la llegada del correo. Por lo tanto, no requiere que cambies tus circunstancias, solo requiere que cambies de actitud respecto a ellas, reconociendo que son inofensivas, que tú has convocado todas las cosas hacia ti mismo. La vía de la transformación no requiere que cambies tus circunstancias, solo requiere que cambies de actitud respecto a ellas, reconociendo que son inofensivas, que tú has convocado todas las cosas hacia ti mismo. Hay muchos que te enseñarían a cruzarte de brazos y a ponerte a recapacitar sobre por qué hiciste aquello, por qué hiciste lo otro de más allá. Oh cielo santo. Para empezar, todo lo que se requiere es que tengas la voluntad de aceptar que, en el gran misterio de la conciencia, tú eres el poder y la fuente de todo lo que piensas, todo lo que ves, todo lo que sientes y todo lo que hagas o seas. Moras en esa libertad constantemente. ¿Cómo voy a decidir emplear mi tiempo? Estando aquí ahora mismo. ¿Puedo recordar que soy libre para ver las cosas de forma diferente? Soy libre para mirar amorosamente al mundo. No necesito esperar a que llegue algo desde fuera para que cree un estímulo que suscite una respuesta amorosa. No necesitas esperar a que venga tu pareja para darte ese abrazo que tanto quieres. No necesitas esperar la llamada de tu madre suplicándote el perdón por lo mal que te trató cuando te estabas haciendo mayor. No necesitas esperar a que llegue la oportunidad de ese gran concurso donde puedas ganar millones de dólares. No necesitas esperar a que eso pase. Ahora mismo tú eres libre. Pues quizá te hayas aprisionado a ti mismo esperando a que el amor se muestre fuera para poder detonar una respuesta dentro de ti, si la sientes y la reconoces, de modo que finalmente puedas sentir amor. Aquellos que están solos no tienen impedimentos para extender amor, y quienes sienten soledad todavía tienen el poder de decidir amar. Eso nunca se les puede quitar. La próxima vez que estés solo o sola y quizá sientas algo de soledad, cuando la mente se ponga a dar vueltas con ciertos pensamientos y te sientas quizá un poco débil y decaído, toma lo que llamas lista telefónica, las páginas donde hay muchos teléfonos desconocidos. Respira profundamente 3 veces y cada vez dite a ti mismo: en realidad sigo siendo tal y como fui creado. Soy la criatura santa de Dios. Y entonces abre simplemente ese libro. Coloca tu mano sobre una de esas pesadas páginas con tantos números. Y simplemente siente la manera de encontrar un número y un nombre concreto. Y entonces por diversión llama a esa persona. Y cuando contesten, meramente di: no llamo para venderte nada, solo necesito 15 segundos de tu tiempo. Sé que no nos conocemos, pero estaba simplemente aquí sentado recordando que la verdad es siempre verdad. Y estoy llamando para recordarte que tú eres amado por Dios. Nunca has fracasado, nunca has hecho nada malo. Sigues siendo puro e inocente, ahora mismo. Y solo quería mandarte mis bendiciones. Que tengas un buen día. Adiós. ¿Ves? El mundo en el que vives no tiene más que un propósito, y es el mismo en todas las dimensiones de la creación: ser la extensión del amor del Padre. Porque eso es lo que la creación es. Así que se trata de extender ese amor desde aquel mundo, desde aquella dimensión. Todos y cada uno de ustedes tienen un solo tesoro,
solo uno. No es su hijo, no es su esposa o su marido, no es el automóvil en el garage. Su tesoro es su realidad como santa y unigénita criatura de Dios ilimitada. Ustedes son un campo de conciencia a través del cual el Padre se extendió a sí mismo. Esto significa que, si este es su único tesoro, descubrirán su mayor gozo al cultivar en ustedes los hábitos de la mente, los hábitos del cuerpo, los hábitos de la elección, que comiencen a alinear con lo que piensan, ven y hacen, con la verdad que es verdad siempre. Porque su gozo estará en reconocer que existen para extender su tesoro. Y al hacerlo, inmediatamente incrementarán el tesoro de vuestro Padre, cuya única voluntad es extender aquello que Él es para siempre. Y Dios es solo amor. Tu mundo está basado en una visión que pone todos patas para arriba. Se basa en la percepción de que se deben cumplir ciertas condiciones antes de poder elegir la paz, antes que la guerra, el perdón antes que el juicio, el amor antes que el miedo. Ay, cuando las condiciones de lo que hay fuera de mí cambien, entonces haré la elección del amor. Sin embargo, el mundo es meramente el reflejo de la insana decisión de negar el amor para entregarse al miedo. El mundo es algo que se opone diametralmente a la verdad del reino. El mundo es lo opuesto a la realidad. La vía de la transformación entonces radica en la inversión completa del sistema de pensamiento que has aprendido en el mundo. Pero ese sistema de pensamiento no consiste en el ejercicio de repetir nuevas ideas en la mente. Esa inversión del pensamiento debe impregnar todo el campo del cuerpo-mente, que no es otra cosa que el campo de tu conciencia, de modo que reconozcas que ha tenido lugar un cambio. Entonces, cuando te encuentres inmerso en cualquier conjunto de circunstancias que una vez parecieron poder suscitar juicio, miedo, ira, dolor o tristeza, entonces reconoce: oh cielos, mi cuerpo por entero se siente diferente. Simplemente me siento amado, totalmente a salvo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Oh, recuerdo aquel tiempo en que estas circunstancias habrían suscitado tristeza o dolor o miedo o ira, y ahora simplemente compruebo que este lugar es un sitio maravilloso para estar, pues aquí puedo extender el amor de Cristo. Gracias, Dios, pues en este momento, ahora, puedo ser la bendición que bendice al mundo. ¿Y qué es el mundo si no es cada momento de relación en el cual te descubres a ti mismo? Por eso el empleo del tiempo es crucial. El empleo del tiempo determina, en todos los niveles, lo que van a experimentar en sus mañanas. Y mucho después de que el cuerpo deje de ser el instrumento de enseñanza y aprendizaje al que están apegados, mucho después de que muera, ciertamente, que se verán ingresando en sus mañanas continuamente, porque ustedes son como aquel haz de luz solar enviado desde el sol, desde la mente de Dios, y esa luz nunca deja de viajar, nunca deja de crear, nunca deja de experimentar. Siempre has tenido esta elección, solo esta. Asumiré la responsabilidad de hacer lo que deba hacer para erradicar cada percepción errónea, cada obstáculo ante la presencia del amor, cada creencia limitada que jamás haya aprendido sobre alguien o algo, especialmente sobre mí mismo. ¿Cuándo decidiré asumir
la responsabilidad de cultivar el perfecto recuerdo de que yo y mi Padre somos uno para poder percibir el mundo real, la realidad que brilla a través de todo, que está presente en el mismo material que compone el asiento en el que estoy sentado, que literalmente impregna eso que llamo cuerpo y que pienso que es tan denso y duro, o quizá algo más blando. El asunto aquí es que no hay nada de lo que ves que no esté impregnado por el perfecto esplendor de la santa presencia de Dios. Nada. Una piedra, una hoja, una planta, un trozo de papel, incluso los gritos de miedo y rabia de alguien. Todo eso contiene el perfecto amor de Dios. Dite esto: yo por mí mismo no puedo hacer nada, sino mi Padre a través de mí hace todas estas cosas. Reconoce tu completa dependencia de Dios. Tú eres como la ola que ha surgido del océano del amor perfecto y santo de Dios. Ni por un momento podrías ser separado de ahí. Y sí, mañana las cosas cambiarán. Sí, llegará el momento en que el cuerpo colapse y muera. Sí, llegará un momento en que todo lo que has visto hasta ahora ya no estará, porque todas las cosas que surgen en el tiempo acaban en él. Es así, y no obstante, eres libre de cultivar la capacidad de percibir el mundo real, para ver, conocer, sentir, degustar, ser, extender aquello que es real. Y solo el amor se ajusta a esa definición. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. ¿Qué es lo primero que ves? Mantente con ello. No vayas tan rápido como para juzgarlo como una vela, una flor o un cuadro. Simplemente mantente con ello. Permite que el cuerpo se relaje. Deja de pensar tanto. ¿Qué es esto? ¿Realmente sabes lo que es o para qué es? Lo describes, lo nombras tal y como lo hizo una vez Adán con los animales en el relato del jardín del Edén. Y la mente humana cree que una vez que ha nombrado o definido una cosa, por ello la conoce. Esta es la petulancia del conocimiento egoico. Pero, ¿realmente sabes lo que esa cosa es? ¿Reconoces todo lo que ha sucedido para siquiera poder hacer que esté ante ti? ¿Cuántas mentes han tenido que involucrarse en hacerla manifiesta? ¿Cuáles son los materiales de los que está hecha? ¿De dónde vienen esos materiales? ¿Qué planta, qué mineral, qué metal ha sido descubierto y extraído del cuerpo de la tierra para terminar bajo esa forma? ¿Cómo es posible que haya sucedido? ¿De dónde vienen las mismas moléculas y átomos? ¿Qué es lo que estás mirando? Puedes encontrar un espacio donde simplemente puedas descansar en asombro y reconocer tu completa ignorancia. Tú no fabricaste esa cosa. No puedes descubrir en qué momento comenzó a surgir como pensamiento en la mente de alguien. Eres completamente inconsciente del momento en que se concibió la sustancia a partir de la cual ese objeto ha sido creado. Míralo entonces con asombro y reconoce que ha surgido del mismo lugar que tú. Misterio, completo y puro misterio. ¿No sientes afinidad con ello? ¿No estás en relación con ello? Puedes entonces comenzar a sentir la sacralidad en la cual mora esa relación. Porque el misterio es sagrado y trasciende incluso a la mayor de las mentes. Los mayores filósofos no pueden comprender el campo de misterio en el que surgen las relaciones. Y ahora, contemplando ese objeto, sea el que sea, reconoce que lo has convocado a entrar en relación contigo. Recapacita por un momento y considera esto. ¿A partir de qué vibración de conciencia atraje en primer lugar este objeto hacia mí mismo? Quizás puedas recordar cuando lo compraste en alguna tienda.
Mira a ver si puedes descubrir justo el primer momento en tu memoria, en tu conciencia, en el cual este objeto llegó a tu campo de discernimiento. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estabas pensando? ¿O acaso no estabas pensando nada? ¿Qué te motivó a traerlo al campo de tu hogar? Si estás en casa de un amigo, la cuestión es la misma. ¿Qué te motivó a estar donde estás ahora? ¿Qué elecciones estabas haciendo en la conciencia? Los mayores filósofos no pueden comprender el campo de misterio en el que surgen las relaciones. Y ahora, contemplando ese objeto, sea el que sea, reconoce que lo has convocado a entrar en relación contigo mismo. Recapacita por un momento y considera esto. ¿A partir de qué vibración de conciencia atraje, en primer lugar, este objeto hacia mí mismo? Quizá puedas recordar cuando lo compraste, en alguna tienda. Mira a ver si puedes descubrir justo el primer momento en tu memoria, en tu conciencia, en el cual este objeto llegó a tu campo de discernimiento. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estabas pensando o acaso no estabas pensando nada en absoluto? ¿Qué te motivó a traerlo al campo de tu hogar? Si estás en casa de un amigo, la cuestión es la misma. ¿Qué te motivó a estar donde estás ahora mismo? ¿Qué elecciones estabas haciendo con la conciencia? Ahora bien, de nuevo, sugeriríamos que detuvieras la lectura o la escucha y te pasaras unos 5 minutos repitiendo este ejercicio con varios objetos o cosas que veas en la habitación en torno a ti. No te olvides de que eso debería incluir incluso a tu rótula, a tu mano, a un anillo en tu dedo o a los calcetines en los pies. Pero recuerda, no fuerces al cerebro, es decir, no pienses con esfuerzo. Relaja tu cuerpo. Siéntate en la silla como si fueras Cristo y simplemente mira y hazte esta clase de preguntas que te hemos dado. Y entonces continuaremos. Bien, ¿qué tal? Este ejercicio es muy similar a otro de aquellos que me daban mis profesores esenios cuando era bastante joven y me pasé horas, no solo 5 minutos, sino literalmente horas haciéndolo. Lo hacía en la casa de mis padres, en la sinagoga, en las calles de los pueblos. Mi momento y lugar favorito para hacerlo era justo al atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse. Y al hacerlo, al observar los colores, al sentir los cambios de temperatura en el aire que tocaba mi piel, al contemplar la brisa que danzaba entre las briznas de hierba o cuando oía el canto de un pájaro, estaba con esas cosas, igual que te acabo de pedir que te mantengas con los objetos en tu habitación. Y las horas pasaban y pasaban mientras me sentaba y trataba de mirar a todas y cada una de las estrellas del cielo, planteándome a mí mismo las mismas cuestiones. ¿Puedo descubrir la fuente, el origen de esto que estoy viendo? ¿De dónde vino? ¿Cómo ha podido ser? ¿Qué lo ha hecho nacer? Y cuando comenzaba a sentir que estaba atrayendo esas cosas a mi experiencia, comenzaba a discernir qué es lo que me daba un verdadero gozo, no solo un momento de placer o de satisfacción, no solo una sensación de seguridad, sino aquello que suscitaba un auténtico gozo. Y descubrí que lo que siempre me había dado gozo era estar dispuesto a entregarme a un sobrecogimiento ante el misterio. Era cuando me adentraba para profundizar en los pensamientos y las percepciones, en las actitudes y las definiciones que el mundo me había enseñado. Mirar a un plato y no ver solo el plato, sino el misterio desplegándose ante mí, detenerme a contemplar una estrella, detenerme a contemplar un texto sagrado, detenerme y contemplar a alguien enfermo, que está sentado a un lado del camino cubierto de polvo y no ver diferencia alguna, verle impregnado del mismo misterio, de la presencia del amor de mi Padre. Comencé a sentir que ese amor me calaba, que el mismo cuerpo-mente que yo creía que yo había sido, Yeshua ben Yosef, estaba surgiendo desde el misterio
desde el misterio de que yo no me había creado a mí mismo. Y finalmente llegué a constatar que incluso yo, Yeshua ben Yosef, era un misterio con el cual estaba en relación. Y decidí estar en relación con mi propio ser, mi propio yo, lo que definimos como cuerpo-mente, en ese sentido peculiar de discernimiento en el que se dice yo soy. Decidí entrar en relación con la totalidad de mí mismo, mente, espíritu, alma, emoción, cuerpo, con el mismo sentido de sobrecogimiento y misterio que sentía cuando miraba la más lejana de las estrellas en la noche profunda de una colina tranquila. Y eso lo cambió todo. Abandoné las definiciones que hacía de mí mismo. Ya no me vi como el hijo del carpintero, no me consideré judío, ya no me vi más como un estudiante de los esenios. Llegué a verme a mí mismo, a mi ser, como la extensión misteriosa de algo más allá de mi comprensión. Me consideré como un rayo de luz solar para el sol. Me vi a mí mismo como el mismísimo misterio de la presencia de Dios, siendo desplegado en el ámbito de la manifestación. Comprobé que todo lo que pensaba, así como el cuerpo, era transitorio, que todo era un constante fluir a perpetuidad, que lo que fuera que me estuviera concibiendo a mí era eterno, y que si yo podía tan solo descansar en eso, si podía morar con eso, si podía regresar a eso, incluso antes de cada inhalación, entonces podía acceder al mismísimo poder de la creación misma. Y me quité de en medio, me quité de en medio y me quité de en medio. Y seguí sumergiéndome más profundo en misterio tras misterio. Nunca dejé que mi mente descansara desde aquel día. Nunca dije que ya había terminado. Nunca defendí ni una sola percepción que yo tuviera de algo o de nadie. Y con el tiempo, empleando sabiamente el tiempo, cultivé la disposición y la habilidad de buscar primero el reino, incluso hasta el punto de hacerlo antes de decir nada, antes de que cada gesto que saliera del cuerpo. Padre, descanso en ti. ¿Qué querrías tú vivir a través de mí en este momento? Permíteme ser testigo de ello. Permíteme sentirlo, permíteme degustarlo. Llévame más profundamente hacia tu misterio. Quiero todo de ti. Y a modo de confesión te diré que eso nunca acabó. Todavía sigo diciendo, Padre, quiero todo de ti. La vía de la transformación, la disposición a usar el tiempo de forma diferente, debe llegar un momento en la travesía de cada individuo en la cual la cabeza se inclina y emerge el pensamiento. Solo quiero Dios. Y no me importa ya lo que cueste, lo que se requiera. Me entrego a la fuerza misteriosa que es la vida, pidiendo solo ser transformado en un perfecto campo de conciencia, a través del cual el amor fluya sin obstrucciones. Ahora bien, lo que descubrirás al fin es que la única obstrucción es el miedo y alguna expresión de éste. Y cada vez que comiences a dejar aparte el miedo y elijas bendecir el mundo desde la santidad perfecta de tu unión con Dios, cada vez que te atrevas a ser tan arrogante para los ojos del mundo como para atreverte a ser la presencia de Cristo, cada vez que relajes la mente y el cuerpo y reconozcas, por mí mismo no hago nada. Algo está viviendo en mí y es a eso a lo que me rindo. Cultivarás una manera de ser en el mundo que no es del mundo, es decir, no está dentro del modo perceptivo que fabrica este mundo. Serás diferente. Parecerás el mismo, pero no serás el tú que el mundo ha conocido. Hablarás como siempre lo hiciste. Sabrás tu número de la seguridad social. Sin embargo, habrá una sensación precisa de que vives, pero no tú, sino aquel que está viviéndote. Y de cierto modo, de forma inextricable, inexplicable,
Se te está permitiendo ser ese campo de conciencia que acaba presenciando la vida que viven tanto que tú. Y reconocerás que este es sagrado. Sabrás que es bello, que ahora mismo, allá, donde estés en este momento, tú eres la encarnación y la expresión del misterio. Amor extendiéndose para siempre a sí mismo. Eres el mismísimo gozo de Dios. Y continuarás siendo así durante toda la existencia. Nunca habrá un momento en que dejarás de ser, pero al decidirte a entregar las defensas de las percepciones que has llegado a identificar como tú, al decidirte a soltar tu agarre de los miedos que creías que estaban justificados, los juicios que creías ciertos, al entregar el agarre con el que sujetabas el mundo que has fabricado, la creación fluirá a través de ti. Por mí mismo no hago nada, meramente atestiguo el fluir del amor a través de mí. Y he empleado el tiempo sabiamente para cultivar un recuerdo perfecto del mundo real. El tiempo y el espacio no me aprisionan. Este cuerpo no es yo. Lo utilizo como una herramienta para dar forma y figura a aquello que, en este mundo, pueda extender el amor en cualquier momento. De nuevo, advierte qué pensamientos, qué imágenes, qué términos has elegido escribir en tu diario. Advierte las sensaciones que estén teniendo lugar en tu cuerpo, incluso ahora. Advierte los pensamientos, las imágenes, que podrían estar haciendo eco a través del campo de la mente. No moras más que en la infinitud de la presencia de Dios. Y la maestría llega cuando finalmente eliges soltar todo apego al miedo. Y en perfecta entrega sueltas el sueño del propio soñador, el mismo soñador del sueño, y permites que el misterio de la vida te viva, sin obstrucciones, sin miedo, reconociendo perfectamente que yo y mi Padre somos uno. No hay nada que tenga que hacer para tomar a Dios. Solo hay ciertas cosas a soltar, de modo tal que Dios pueda tomarme a mí. Y así, presta atención. Escucha o lee esto cuando te sientas preocupado o estresado. Contempla todos los diferentes conjuntos de circunstancias que hayas creído que tienen el poder de limitar tus opciones o desviar tu energía. Y escucha o lee esto en esas circunstancias cuando estés triste, sintiendo soledad o preocupado, cuando la sala esté llena de 50.000 amigos. Bueno, quizás solo 10 o 15. Tómalo y escucha o lee en un banco de algún parque, o en algún banco de los grandes centros comerciales donde muchos seres en tu país van a adorar a su Dios de la materia, e intercambian sus monedas doradas por ella, y lo llaman comprar. Y compra en vez de eso una nueva cualidad de discernimiento, una nueva manera de ser, aquella que se adentra en lo que tú crees que estás viendo, y que te revela la armonía perfecta del reino, la presencia del amor de Dios. Nadie más va a poder hacer esta travesía por ti. Nadie que veas, nadie con quien vivas, podrá jamás hacer el viaje hacia Dios por ti. Así que ten claras tus prioridades y busca primero el reino. Y sobre todo, reconoce que no estás solo. Estamos, de hecho, siempre contigo.